amor es tan grande y tan inmenso que diste a tu Hijo Jesucristo para morir por nuestros pecados, para darnos vida, para ser aquel que sacia nuestra sed, nuestra hambre espiritual. Te damos las gracias, Padre, por tu inmenso amor. Y en esta mañana te rogamos que conforme a tu voluntad tú nos des de tu palabra. Y a través de tu palabra nosotros podamos tener una esperanza gloriosa. Esa esperanza que tú has dejado para nosotros, para poder vivir una vida santa y piadosa que te glorifique a ti por encima de todas las cosas. Padre, gracias por este libro que ha sido de tanta bendición para nuestras vidas. Pero principalmente, oh Dios, por todas y cada una de esas promesas y esas bienaventuranzas que tú tienes plasmadas allí. Padre, para aquellos que quieren hacer tu voluntad perfecta y soberana. Te rogamos, oh Dios, que tú puedas obrar ahora en este mensaje de tu palabra. Que puedas, Señor, bendecir a tus hijos. Y asimismo, Padre, si hay alguien aquí o a través de los medios de comunicación, oh Dios, que no te conoce, que pueda tener un encuentro personal contigo, que pueda librarse del infierno eterno, oh Dios. Que por medio de tu Espíritu le des convicción de pecado, de justicia y de juicio para que venga a salvación y vida eterna. Y te lo rogamos por Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, como podemos notar, esta porción de la palabra de Dios del libro del Apocalipsis es la última sección que presenta este maravilloso libro. Y aunque propiamente no es un epílogo como se acostumbra, ¿verdad?, a conocer en los libros que propiamente, por ejemplo, el apóstol Pablo en sus epístolas lo utiliza mucho. Sí, ciertamente vemos aquí en la palabra de Dios que el apóstol Juan nos presenta una especie de conclusión acerca de las cosas que han de venir y aquellas cosas que nosotros sabemos que son grandes promesas para el Hijo de Dios. Según nos cita el mismo apóstol Juan en ese versículo número 6, hablando de las promesas de Dios que son fieles y verdaderas, así como nos presenta en el versículo número 10 acerca de la bendición que nosotros tenemos en Cristo. Nosotros vemos aquí que ciertamente nos habla del día glorioso en que nuestro Señor Jesucristo venga por su iglesia. Y el apóstol Juan, acerca de esta verdad y luego de haber descrito en esa revelación que recibe de parte de Dios a través de ángeles que Dios envía y a través de su Espíritu, como establece aquí el pasaje, pues ciertamente nos da a conocer el plan perfecto de Dios para esta tierra y para sus hijos. La sección se inicia diciendo: y me dijo, estas cosas, estas palabras son fieles y verdaderas. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, dice, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y qué bendición. Tenemos que establecer ciertamente que Dios no vive, ¿verdad?, sujeto a nuestro tiempo. Dios vive en un eterno presente. Para Él, como dice la palabra, un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Y así como nosotros esperamos que el Señor venga pronto sobre la base de lo que Él declara en la palabra, nosotros sabemos que en todos los tiempos de la iglesia cristiana, los creyentes de cada una de las diferentes etapas y años de la iglesia de Cristo esperaban que el Señor viniese en el momento en que ellos estaban viviendo. Ahora, lo que nosotros sí sabemos, como dice la palabra de Dios, que Él no retarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza. Ciertamente que en el tiempo del Señor y en el momento que Él lo determine, el Señor ha de venir. Porque esa es su promesa. Y la palabra de Dios nos muestra y nos enseña múltiples profecías que han de cumplirse para la venida del Señor. Y nosotros sabemos, como establece la palabra y como hemos visto a través de la historia, que esas profecías ya han sido cumplidas.
O sea que el Señor está a las puertas. Y si leemos lo que establece Mateo capítulo 24 y capítulo número 25 acerca de la venida del Señor, y vemos lo que fue profetizado por el profeta Daniel, específicamente en el capítulo número 12, nosotros veremos que ciertamente el Señor está cerca. Y es una realidad, como establece la palabra del Señor y todas las normas que tienen que ver con la hermenéutica, que la palabra de Dios tiene que interpretarse de una manera gramático, histórico, literal. Y esa es la posición que nosotros tenemos cuando estudiamos la palabra de Dios. Sin embargo, sabemos que en el libro del Apocalipsis hay mucha simbología y muchas figuras gramaticales que ya de hecho hemos descrito, hemos definido y hemos explicado a través del estudio de este maravilloso libro. Pero ciertamente la palabra de Dios, y yéndonos a lo que establece la palabra de Dios, el propósito de Dios es que nosotros vengamos a esta tierra, y en esta tierra vamos a escoger el lugar de nuestra eternidad, ya sea el cielo o el infierno. Tanto Dios nos ha hablado del cielo en la Biblia como nos ha hablado del infierno. Él dice: id por el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado, dice la palabra del Señor. Y ciertamente que Dios va a cumplir sus planes, Dios va a cumplir sus propósitos, y Él va a determinar aquellos que, como dice la Escritura, han de ir al reino de los cielos, y aquellos que por su desobediencia, por su incredulidad, tendrán que ir al infierno eterno. Nadie puede, de ninguna manera, como cantábamos en esa maravillosa canción que habla de sublime gracia, por la gracia de Dios. Porque nosotros no merecemos absolutamente nada. Somos pecadores, como dice la santa palabra de Dios. Y no hay nada que nosotros podamos hacer para ganarnos el cielo. Por esa razón Dios tuvo que venir en la persona de nuestro Señor Jesucristo, morir en la cruz del Calvario, entregarse por todos y cada uno de nosotros, pagar la deuda que nosotros teníamos pendiente con Dios, que era la muerte. Y como dice la palabra, tomar el acta de los decretos que era en contra de nosotros y clavarla en la cruz del Calvario, para presentárselo a todo principado y potestad, como dice la Escritura, y librarnos de la condenación eterna. Ahora bien, vamos a hablar primeramente, antes de concluir este libro, de la importancia de la revelación. Y es lo que vemos aquí en este pasaje de Apocalipsis capítulo número 22 y versículo número 6. Aquí comienza el apóstol Juan en una conexión con lo que ya viene él hablando o recibiendo en los versículos anteriores. Dice: y me dijo, como una parte agregada de lo que ya ha sido descrito en la revelación de la Nueva Jerusalén y de lo que es la gran ciudad de Dios. Ya vimos eso en el capítulo número 21 y nos gozamos tremendamente de las maravillas que Dios tiene guardada para nosotros. Aun cuando el Señor ha de cumplir su promesa, cuando dijo: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuere, dice, yo os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Y es una bendición que nosotros anhelamos, lo que hemos recibido a Cristo, lo que creemos en sus promesas. Anhelamos el día en que el Señor venga por su iglesia para llevarnos a la patria celestial. Aun cuando Él dice, para algunos que se quieren acomodar a esta tierra, que somos extranjeros y peregrinos aquí, que no tenemos ciudadanía aquí en esta tierra. Nuestra ciudadanía está en los cielos, a donde está guardada toda la bendición de Dios para sus hijos. Y por eso, sobre esta revelación, dice el apóstol Juan, hablando y testificando de lo que le revela el ángel, dice estas palabras que dice ahí: son fieles y verdaderas. Son fieles y verdaderas. Dios es fiel. Eso es lo que establece aquí la palabra de Dios. Dios es fiel y Él ha de cumplir sus promesas. Lo que Él ha dicho, Él lo va a cumplir. Dice la Escritura que no se frustrará ni una jota ni una tilde de la palabra de Dios hasta que todo se haya cumplido. Y esa es la realidad
de lo que Dios declara en su palabra. Y él dice aquí: el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que han de suceder pronto. Dice aquí la palabra de Dios. Por eso el mismo Señor Jesucristo nos enseñó esta verdad cuando nos habló. Abra su Biblia en Juan capítulo 6 y verso 63 y declara allí: el Espíritu es el que da vida. El Espíritu es el que da vida. Dice: la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Son espíritu y son vida. Y qué bendición que hemos tenido la salvación y la vida eterna a través de oír la palabra de Dios. A través de oír la palabra de Dios. ¿Qué dice la Biblia? La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Por la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz, es más cortante que una espada de dos filos, como dice aquí la Escritura, es espíritu y es vida, y trae vida a todos y cada uno de aquellos que estamos muertos espiritualmente por causa de nuestro pecado, y por eso necesitamos tener vida en Cristo. Ahora bien, continuando con el texto, dice la palabra: bienaventurado. La palabra griega que se usa aquí es la palabra makarios. Dichoso el que guarda las palabras de la profecía de este libro. No solamente es entender que la palabra de Dios es viva y eficaz, que la palabra de Dios es espíritu y vida, sino es entender y aplicar en nuestras vidas lo que Dios declara en su palabra. Hay muchos creyentes intelectuales. Hay muchos creyentes intelectuales. El Señor dice claramente en su palabra que Él no quiere aquellos que son oidores de la palabra, sino aquellos que son hacedores de la palabra. Yo siempre le enseñaba a mis hijos cuando pequeños: ¿qué es obedecer? ¿Qué es obedecer? Y yo les decía: obedecer es hacer lo que te demandan rápido y contento. Aun cuando no te guste, hacer lo que se te manda rápido y contento. Y Dios requiere que nosotros obedezcamos su palabra. Y Él nos da una bienaventuranza aquí en esta porción de la Escritura. Y nos dice allí: ¿para quién? Para el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Para aquellos que obedecen lo que dice la profecía de este libro. Ya en el capítulo 1, en el versículo número 3, iniciando el libro del Apocalipsis, hay una tremenda bienaventuranza. Una bienaventuranza que, como vemos aquí, es la misma que expresa ahora este ángel al final del libro, cuando dice: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas. ¿Por qué? Porque el tiempo está cerca. Mire cómo comienza el libro, igual que cómo termina el libro, dando una tremenda bienaventuranza, hablando de una tremenda dicha, no solamente para aquellos que leen este libro, no solamente para los que oyen las palabras de esta profecía, sino para los que guardan estas cosas que han sido escritas en esta porción de la Sagrada Escritura. Y vemos que cuando el apóstol Juan oye esto, y dice aquí la Escritura que él recibe esta bienaventuranza, la actitud que él presenta aquí de reverencia y admiración hacia lo que Dios está prometiendo. Dice el versículo 8 del capítulo 22: yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas, y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Mire qué actitud. Cuando él ve la revelación de Dios, cuando a él se le da a conocer lo que Dios tiene para él, para sus hijos, para aquellos que han conocido la verdad, para aquellos que se han convertido, dice allí la palabra de Dios: Juan se postró a los pies de aquel ángel para adorarle. Por supuesto, Juan se llenó de emoción al conocer todo lo que el ángel le estaba revelando. Y nuevamente este ángel, al igual que
el que aparece en el capítulo 19, verso número 10, le dice a Juan: mira, no lo hagas, no te arrodilles ante mí, no me hagas este signo de genuflexión ante mi persona. Dice allí la palabra, noten lo que dice el texto: porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. ¿Y qué le dice ahí? Adora a Dios, adora a Dios. Todas las religiones de este mundo que llaman o motivan a una persona en esta tierra a adorar a alguien que no sea el Dios de los cielos, está idolatrando. Está cometiendo pecado de idolatría. Dice la palabra de Dios que al único que nosotros tenemos que adorar es a Dios. Aún los ángeles, dice aquí la escritura, mismos ellos se resisten a recibir adoración de parte de cualquier hombre, porque dice la escritura aquí, al único que nosotros tenemos que adorar es al Dios de los cielos. No hay otro ser en este mundo que haya venido a esta tierra que merezca adoración, solamente la persona de nuestro Dios, establece aquí la escritura. Y como podemos notar, y a diferencia del libro de Daniel, esta porción de la palabra o esta descripción del libro del Apocalipsis es una revelación, como vemos aquí, de manera abierta para el pueblo de Dios. Note el versículo 10 ahora. Y me dijo: no selle las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. Mire qué diferencia hay cuando la profecía del tiempo del fin le fue dado al profeta Daniel. Abra su Biblia en Daniel capítulo 12 y versículo número 9. En el capítulo 12, uno de los capítulos más gloriosos que tiene el libro de Daniel, hablando de las cosas del fin, vemos allí que cuando Daniel recibe la revelación de Dios y Daniel recibe la palabra de Dios de lo que va a acontecer en el tiempo del fin, dice en el verso número 9 del capítulo 12, él respondió: anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Nadie podía conocer, aún ni siquiera los profetas del Antiguo Testamento podían conocer el detalle de todo lo que habría de ocurrir al momento del fin, al tiempo de que el Dios llegara a esta tierra en la persona de Cristo. Ellos tenían velado eso. Mire qué privilegio tenemos nosotros hoy, la iglesia de Cristo y aquellos que conocen la palabra de Dios, de tener una revelación y un conocimiento de los planes de Dios, cosa que ni siquiera los profetas del Antiguo Testamento tuvieron ese privilegio. Y dice aquí la palabra que Daniel tenía estrictamente dado por Dios la orden de que esas palabras estuviesen cerradas y selladas hasta el tiempo del fin, a diferencia de la que recibe el apóstol Juan, que la da a conocer ya como parte del cumplimiento de las cosas que Dios tiene para nosotros. Y ahí se habla nuevamente de la pronta venida de nuestro Señor Jesucristo. Y Daniel vuelve atrás, a Juan vuelve atrás, o la revelación que se le da a Juan vuelve atrás, ¿verdad? Porque ya en el capítulo 19 nosotros vimos la venida de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Ahora él dice aquí, porque el tiempo está cerca. Y eso es algo que debe motivar a los creyentes a entender cómo debemos nosotros vivir nuestra vida cristiana aquí en la tierra. Note lo que dice el apóstol Pedro en segunda de Pedro capítulo 3 verso 9. Ahora su Biblia allí. A segunda de Pedro capítulo 3 y verso número 9. Un texto que he utilizado como ilustración, ¿verdad? Como motivación para el estudio del libro del Apocalipsis. Y note lo que dice allí la palabra de Dios: mas, oh amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. El Señor no retarda su promesa como según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca. ¿Qué dice ahí? Sino que todos procedan al arrepentimiento. Esto indica que nadie podrá entrar en el reino de los cielos
si no se ha arrepentido de todos sus pecados y ha experimentado el nuevo nacimiento para morir a su vieja vida y nacer a una vida nueva en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque todos somos pecadores y la paga del pecado es la muerte. Y si usted no se convierte y no se arrepiente de sus pecados, el destino final de su alma, dice la palabra, es el infierno eterno. Porque Dios tiene reservado el infierno eterno para todos aquellos que no obedecen a lo que declara su palabra. Eso es lo que dice la Biblia. Nosotros venimos a este mundo y en nuestro pecado creemos que somos dueños del mundo. Creemos que nunca vamos a morir. Nadie está pensando el día que esté en un cajón, dispuesto para ser llevado al cementerio. ¿Soñó eso usted anoche? ¿Se deleitó con eso esta mañana? ¿En algún momento usted ha pensado y ha meditado sobre esta realidad? Acuérdese que el pastor Mayén dice que de aquí nadie sale vivo. Y no porque lo diga yo, sino porque todos vamos a morir. La paga del pecado es la muerte, dijo Dios, y todos vamos a morir. Creas en Dios o no creas en Dios, creas en su palabra o no creas en su palabra, Dios dijo que vas a morir y vas a morir. Y de la única manera que puedes ser librado de la muerte eterna, dice la palabra de Dios, es cuando tú procedes al arrepentimiento. Y si Cristo no ha venido todavía, es porque Él está esperando que tú te arrepientas. Está esperándose que se complete el número de los redimidos. Mas, oh amados, dice, no ignoréis esto, no seamos ignorantes, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca. Ese es el deseo de Dios. Él no quiere que tú perezcas. Y cuando habla de perecer, está hablando de la muerte eterna. Él no quiere que tú perezcas, sino que tú procedas al arrepentimiento. La paciencia de Dios es longánime. Dios tiene paciencia. Usted sabe lo que es un paciente, ¿verdad? Usted sabe lo que es una persona paciente. Cuando un paciente se desespera, deja de ser paciente, me dijo un médico en una ocasión. Así que no se desespere, siga siendo paciente. Y la palabra paciente es una palabra bien interesante. Bien interesante en la Escritura. Porque habla de la manera en que nosotros tenemos que pasar por el sufrimiento y saber esperar. Ser paciente cuando se le trata con injusticia. Y a Dios se le está tratando injustamente. Cuando Dios ha provisto un medio de salvación y de vida eterna, entregando a su Hijo y que murió por nuestros pecados y entregarlo al mundo para que el mundo pueda ser salvo por Él, y el hombre lo que está haciendo es ensuciando y embarrando el nombre de Cristo. Ahora está la famosita fiesta de la Navidad. De la Navidad. Ya no se conoce. El otro día no sé qué, alguien me dijo aquí, estaba buscando algo simbólico del nacimiento del Señor en las tiendas para enseñarle a nuestros hijos lo que es el tiempo del nacimiento supuesto, ¿verdad? De nuestro Señor Jesucristo. Y yo no encontré absolutamente nada que hiciera alusión al nacimiento de Cristo. Dígame un símbolo de la Navidad. Y le trajeron un Santa Claus. No, eso no. Una corona de azahares, qué sé yo, ¿cómo se llama? ¿Qué es lo que hace? ¿Cómo se llama eso? Muéstralo. Y usted ve todo lo que el hombre hace para ocultar el objeto de lo que se supone que es la verdadera natividad. Ya en Estados Unidos ni siquiera se dice a la gente Merry Christmas. Ahora se dice Happy Holidays.
¿Eh? Felices fiestas. Ya no le importa el objeto de la fiesta y en qué han convertido las fiestas. Aun cuando nosotros inclusive vemos en la palabra, ¿dónde dice la palabra que nosotros tenemos que celebrar el cumpleaños de Cristo? El nacimiento de Cristo, ¿dónde dice la Biblia? Lo que tenemos que celebrar es su muerte y su resurrección. Por eso la Santa Cena. Por eso los cristianos los domingos en la tarde, y ojalá que todos los que están aquí, que no vienen el domingo en la tarde, lo entiendan. Ese es el día donde nosotros recordamos la muerte de nuestro Señor Jesucristo hasta que Él venga. Porque lo dice la Escritura, la palabra de Dios, que esa última noche el Señor tomó el pan, lo repartió a sus discípulos, les dijo que tomaran de él, porque esto era símbolo de su cuerpo entregado por nuestros pecados. Dice, después tomó la copa, la repartió a sus discípulos, dice allí la palabra, y le dijo que esta copa es símbolo de ese nuevo pacto que él hacía en su sangre, derramada por nuestros pecados. Y que hiciéramos eso todos los días hasta el día de su venida. Y eso no es más que una práctica del día que estaremos en la cena de las bodas del Cordero. Y el cristiano que no anhela tomar la cena del Señor y recordar eso a través de esos elementos, la obra de Cristo, entonces, mire, usted no se llame cristiano, por favor. Pero los cristianos ahora son muy prontos para celebrar el nacimiento de Cristo y los Happy Holidays y todo lo que y todas las barbaridades que hacen en este tiempo de Navidad. Pero celebrar cada fin de semana, cada día, primer día de la semana, la muerte y la resurrección de Cristo, ahí no están los cristianos. Dios no quiere cristianos de postalitas. Dios quiere cristianos consagrados a Él, que hagan su voluntad expresa y soberana, dice la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque el tiempo está cerca. Dice allí la Escritura, he aquí vengo pronto. Dice ese versículo 7, he aquí vengo pronto. ¿Qué tú le vas a decir al Señor cuando el Señor te cuestione sobre esta realidad? Cuando tú estás en la presencia de Dios, ahí no va a estar, mira, ahí no va a estar ni tu papá, ni tu mamá, ni tu esposa, ni tu esposo, ni tu prima, ni tu amiga, ni tu amigo. Ahí vas a estar tú solo ante la presencia de Dios. ¿Qué le vas a decir al Señor? Dice la Escritura. Por eso dice el versículo 11, vamos allí ahora. Apocalipsis 22, versículo 11, mire qué interesante. El que es injusto, oiga lo que dice el ángel allí, el que es injusto sea injusto todavía, el que es inmundo sea inmundo todavía, y el que es justo practique la justicia todavía, y el que es santo santifíquese todavía. Haz lo que tú quieras hacer, pero cada uno tendrá su consecuencia. Cada uno tendrá su consecuencia. A mí me enseñaron cuando yo comencé a tener mis hijos que tapara los tomacorriente. No, ¿y por qué hay que tapar los tomacorriente? Deja que se dé el primer corrientazo para que tú veas que más nunca le pone la mano. Así es que nosotros aprendemos. Cada obra que nosotros hagamos en esta tierra tiene su consecuencia. Cada actitud que nosotros tomemos y cada decisión que nosotros tomamos tiene su consecuencia. Y note lo que dice ahora el profeta Daniel, precisamente hablando en el tiempo del Antiguo Testamento, en ese capítulo 12, donde se habla de la gran venida de nuestro Dios, en el versículo número 10, capítulo 12, verso 10. Note lo que dice el Daniel acerca de esto mismo. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Y gloria a Dios que nos dio la luz para nosotros entender lo que otros no pueden entender. Y esto no es un asunto de intelectualidad. Si fuera por eso, todos los intelectuales se convirtieran a Cristo. Por eso el Señor Jesucristo dijo, gracias Padre, porque lo que no pueden entender los sabios y entendidos, se los revelaste a estos pequeños. Hombres del vulgo. ¿Quiénes eran Pedro? ¿Quién era Andrés?
¿Quién era Juan? ¿Quién era Jacobo? ¿Quiénes eran esos hombres? Hombres del vulgo, dice la palabra del Señor. Sin conocimiento, muchos de ellos ni siquiera de letra. Y el Señor le dio la revelación de su palabra y le dio el conocimiento de su verdad. ¿Por qué? Porque el Señor dice que para los humildes es el reino de los cielos. Aquellos que se creen que son intocables, aquellos que se creen intelectuales, aquellos que se creen que conocen todo, aquellos que se creen dioses, no podrán entrar en el reino de los cielos. Dios no admite competencia. Dios no admite competencia. Y dice aquí la palabra de Dios: por eso serán limpios muchos y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Por eso dice el ángel en este momento: el que es injusto sea injusto todavía, el que es inmundo sea inmundo todavía, y el que es justo practique la justicia todavía, y el que es santo santifíquese todavía. Ahora, mire lo que dice aquí la palabra. No solamente que el Señor viene, sino que el Señor viene a bendecir y a coronar a los santos. Note lo que dice el capítulo 22 y verso 12. He aquí, yo vengo pronto. Otra vez, yo vengo pronto. Y mi galardón conmigo. ¿Para qué? Propósito de su venida, para recompensar a cada uno según su obra. Y aquí está el Señor cumpliendo una de las bendiciones que Él tiene para los creyentes. Si usted estudia lo que dice 2 Corintios acerca de las bendiciones de Dios, acerca de la obra de cada uno, cómo será probada, dice la palabra de Dios: Dios tiene corona para sus hijos. 5 coronas aparecen en la Biblia. 2 Timoteo capítulo 4 verso 8. La corona de justicia. No solamente a mí, dice el apóstol Pablo, sino a todos los que aman su venida. ¿Usted ama la venida del Señor? ¿Usted anhela que el Señor venga? No, Señor, ahora no, espérate. Todavía no tengo novio. ¿Usted anhela la venida del Señor? Dice la palabra, Él tiene una corona de justicia para los que aman su venida. En 1 Corintios capítulo 9 verso 25 habla de la corona incorruptible. Una corona incorruptible para sus hijos. Dice en Santiago capítulo 1 verso 12, hablando de la corona de vida. ¿Para quiénes? Para los que soportan la tentación. Dice la escritura allí: todo el que soporta la tentación y trata de vivir conforme a la voluntad de Dios, dice la escritura, será coronado con la corona de vida. Primera Tesalonicenses 2:19 y Filipenses 4:1 habla de la corona de gozo. Gozo y corona mía, dice el apóstol Pablo, son aquellos que se han convertido por la predicación de la palabra. Qué bendición que podamos ganar almas para Cristo, que podamos predicar el evangelio de Cristo, que alguien se pueda convertir porque tú le estás hablando de Cristo. Dice, ese será gozo y corona para ti delante del día de nuestro Dios. Y por último dice, Primera de Pedro, capítulo 5 y verso 4, corona incorruptible de gloria para aquellos pastores que pastoreen conforme a la voluntad de Dios. Y cuando venga el príncipe de los pastores, dice la escritura, si tú has pastoreado conforme a la voluntad de Dios, dice la palabra del Señor, tú recibirás la corona incorruptible de gloria. Y estas promesas que son enseñadas, que ya hemos conocido a través de los demás escritores sagrados y que encontramos diseminadas por toda la Biblia, son promesas de Dios para ti y para mí. Pero tú tienes que creerla y tú tienes que confiar, como dice el principio del pasaje de hoy, que son fieles y verdaderas. Que las promesas de Dios son fieles y verdadera. Las promesas de Dios están ahí. Abra su Biblia en 2 de Pedro, capítulo 3 y verso 11 al 14. Verso 11 y 14.
Dice, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas. Ya estudiamos el libro del Apocalipsis, estamos en el capítulo 22. Hello. Hello. Estamos en el capítulo 22. Y hemos visto todo lo que va a pasar en esta tierra. Todo esto va a ser deshecho. Mira, ahora mismo hubo un tifón allí en las Filipinas. Categoría fuera de 5. No se sabe si 6 o 7. Más de 1000 muertos. Destrucción total de toda esa zona por donde pasó ese tifón, como se llama en la parte del Pacífico. Terrible. Y dice la Escritura que todo lo que pasará en esta tierra pasará de tal manera que aún las islas huirán de su lugar. Y ya vimos todo lo que estudiamos, no vamos a volver para atrás. Todo lo que estudiamos en el libro del Apocalipsis. Estas cosas van a ser deshechas. Este mundo va a desaparecer. Es más, nosotros estamos cooperando con eso. Estamos cooperando. Vaya a la Duarte para que usted vea cómo estamos cooperando con eso. Envolviéndonos en plástico estamos. La basura por doquier. Estamos autoacabándonos. Y vemos aquí, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Y note lo que dice el versículo 14 de ese mismo capítulo 3, segunda de Pedro. Dice, por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas. ¿Estás en espera de estas cosas? Estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha, irreprensibles y en paz. Sin mancha, irreprensibles y en paz. Sin pecado, dice allí la palabra. Si alguno hubiere pecado, ¿qué tenemos que hacer? Abogado tenemos para con el Padre. ¿A quién? A Jesucristo el justo. Confiesa tus pecados delante del Señor. Arrepiéntete de tus pecados delante del Señor. Como decía el pastor ayer en la predicación del ayuno que tuvimos ayer aquí en la iglesia. Confiesa tus pecados, pero confiésalos detenidamente, específicamente. Ay, Señor, perdóname por mi pecado. No, perdóname por la mentiraza que dije ayer. Perdóname por el adulterio que tuve cuando estaba pensando en una que no es mi esposa. Dice aquí la palabra de Dios. Procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles. No perfectos, no somos perfectos. Irreprensible indica que no tenga de qué acusarte. Y dice allí, y en paz. ¿Qué dijo el Señor? Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo? Mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da, dice la palabra. Pero confiad, yo he vencido al mundo. Y el Señor tiene el poder para darnos la santidad en el poder de su Espíritu y la paz que necesitamos tener con Dios. Pero también dice aquí la Escritura, los que serán excluidos de esos galardones. Capítulo 22, Apocalipsis, versículo número 13. Dice allí la palabra, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Mire, antes de yo convertirme, yo tenía una problemática. ¿De dónde yo vengo? ¿Y para dónde yo voy? Yo no sé si usted se ha hecho esa pregunta o se hizo esa pregunta. ¿De dónde yo vengo? Se me olvidó una. ¿Qué yo hago aquí? ¿Y para dónde yo voy? Esa es una pregunta que yo no sé si todos los seres humanos se la hacen. Pero la realidad es que si tú estás preocupado por ti mismo, esa es una pregunta que debíamos hacerle a todos los seres humanos. Jesucristo es la solución de esas preguntas. Él es el principio y el fin. Él es el primero y el último. Él es la verdad y la vida.
Nadie viene al Padre sino por Él. Si tú quieres llegar a la presencia de Dios, tiene que ser a través de Jesucristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida, dijo el Señor. Nadie viene al Padre sino por mí. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último, dice aquí la palabra de Dios. Por eso dice claramente el verso 14: bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Y así como el Señor habla de los que están incluidos en recibir las bendiciones de Dios y ser receptores de las bienaventuranzas que Él promete, así mismo Él dice y habla aquí de aquellos que serán excluidos de las bendiciones de Dios. Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser burlado. Nosotros los seres humanos somos injustos, pero Dios es justo. Y Él no puede violar los principios de justicia que Él ha establecido en su palabra. Si no hay infierno, entonces el mismo Dios está quitando valor a la muerte de Cristo. No tenía por qué razón venir Cristo a este mundo y morir, como dice la Escritura, en lugar nuestro, cumpliendo las medidas de justicia que Dios había establecido, si no hubiese un infierno eterno. Por eso dice la Biblia que Él tomó el acta de los decretos que era en contra de nosotros y la clavó en la cruz y se la presentó a todo principado y potestad. Mira ahí, tómala, mírala. Él creyó en mí y yo morí por Él, por eso Él es salvo. Y dice aquí la palabra: bienaventurados los que lavan sus ropas, dice la Escritura, en la sangre de Cristo, para tener derecho al árbol de la vida. Ese árbol que estaba en el huerto del Edén, y que cuando Adán pecó, dice la Escritura, lo sacó del huerto para que no alcanzase a comer del fruto del árbol de la vida, para que no pasase la eternidad en pecado. Y Dios lo trasplantó y lo llevó, como dice aquí la Escritura, a la Nueva Jerusalén, y tendrá derecho al árbol de la vida. Mas sin embargo los perros estarán fuera, y los hechiceros, y los fornicarios, y los homicidas, y los idólatras, y todo aquel que ama y hace mentira. Y los perros aquí no está hablando de los canes. No está hablando de los canes aquí. Los pobres perros, ellos no van a entrar como ningún animal. Es una figura que se establece aquí para aquellos que están degenerados sexualmente. Vamos a buscar en la Biblia para que entendamos un poquito esa expresión que utiliza la palabra de Dios. Y vamos a la Biblia a ver lo que dice la palabra del Señor acerca de todo esto. Y abra su Biblia en Deuteronomio capítulo número 23 y verso 17. Hablando sobre esto, dice la palabra. Vamos a leer desde el versículo 15. No entregarás a su señor el siervo que se huyere a ti de su amo. Morará contigo en medio de ti, en el lugar que escogiere, en alguna de tus ciudades. Donde bien tuviere, no le oprimirás. No haya ramera entre las hijas de Israel, ni haya sodomita, o sea, homosexuales, de entre los hijos de Israel. No traerás la paga de una ramera, ni el precio de un perro a la casa de Jehová tu Dios, por ningún voto, porque abominación es a Jehová tu Dios, tanto lo uno como lo otro, dice aquí la palabra de Dios. Y a través del Nuevo Testamento vemos, ¿verdad?, la utilización de la palabra perro, de la ilustración del perro con respecto a las degeneraciones sexuales. Es más, nosotros usamos eso. Cuando un tipo está degenerado sexualmente, ¿qué es lo que decimos? Es un perro. Ese tipo es un perro. Y sobre esa base es que el Señor establece aquí o declara aquí, dice allí la palabra, más los perros estarán fuera.
hablando de los degenerados sexuales y los hechiceros y los fornicarios y los homicidas y los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira, incluyendo las mentiras piadosas y blancas. Los excluidos de este galardón, dice, estarán excluidos de la patria celestial. ¿Y qué vemos allí? Versículo 16. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Dice allí la palabra de Dios, hablando sobre la bendición que tiene Cristo, sobre el pacto davídico y sobre la bendición de que Él es la luz del mundo. El que le sigue no andará en tinieblas, dijo el mismo Señor. Y para concluir, hablamos de la soberana autoridad de la revelación. Y hay un ofrecimiento gratuito aquí, versículo 17. Capítulo 22, versículo 17. Y el espíritu y la esposa dicen ven. Y el que oye diga ven. Y el que tiene sed venga. Y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. Y eso me lleva a Isaías capítulo 55, versículo 1. Oiga lo que dice Isaías capítulo 55 y verso 1. A todos los sedientos venid a las aguas. Y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un regalo de Dios, es un don de Dios para que nadie se gloríe. Es gratis la salvación. Por ahí andan cobrando por la salvación. Si tú no pagas, no tienes salvación. Si tú no haces esto, tú no tienes salvación. La salvación en Cristo es gratis. Por gracia somos salvos por medio de la fe, dice la palabra de Dios. Como dice Ezequiel 18:32, porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Convertíos pues y viviréis. Tú no quieres morir eternamente, no quieres estar muerto y separado de Dios por la eternidad, dice la Escritura. Convertíos pues y viviréis. Muere a tu vida de pecado y nace a una vida espiritual guiado por la persona y el Espíritu de Dios. Aquí se nos da una severa amonestación, versículo 18. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Oiga, si alguno añadiera estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. El que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Amén, dice el apóstol Juan. Si ven Jesús, el Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén, dice allí la palabra de Dios. Y vemos allí en la conclusión maravillosa que da este libro del Apocalipsis. En estos dos últimos versos encontramos allí lo que la palabra de Dios nos muestra acerca de la certeza y la prontitud en que vendrá nuestro Señor a los cielos, de los cielos. En mi tiempo, en tu tiempo, no, en su tiempo, dijo el Señor. La hora y el día nadie lo sabe. Eso es para los ignorantes que andan poniendo fecha por ahí. Ya ustedes han visto hasta cartelones para el pasar del tiempo de gente que Cristo viene el día tal de tal, del mes tal, del año tal. Ignorantes. Ignorantes de las Escrituras. El Señor mismo dijo: el día ni la hora nadie lo sabe. Como ladrón en la noche, así será la venida del Hijo de Dios. Por tanto, dice la Escritura, hablando de la última bienaventuranza: bienaventurado el que lee y el que oye las palabras de esta profecía y guarda estas cosas escritas, porque el tiempo está cerca. Y en el tiempo de Dios, su venida está cerca. En el tiempo mío yo no lo sé, pero en el tiempo mío Él me dice que mientras Él viene, yo debo andar en una manera santa y piadosa de vivir para glorificar el nombre de Dios. Vamos a orar.
Padre nuestro, Dios de la gloria, te alabamos y te bendecimos. Estamos más que gozosos y maravillados de ver, oh Padre, el amor tuyo derramado en nuestros corazones. La manera en que tú nos das promesas en tu palabra y la esperanza gloriosa de saber que un día estaremos contigo en la eternidad. Padre, sabemos que los impíos e incrédulos no podrán entrar en el reino celestial. Pero sabemos, oh Dios, que tú has dado testimonio fehaciente, entregando a tu Hijo Jesucristo por nuestros pecados, aún dividiendo la historia de este mundo y ofreciéndote a sí mismo para darnos vida y vida eterna. Gracias, Padre, por tu obra en la cruz del Calvario. Gracias, Padre, por tu bendición al abrir nuestros ojos de la fe, al darnos el convencimiento por medio de tu Espíritu de pecado, de justicia y de juicio, y hacernos entender que somos pecadores, que necesitamos de la salvación, que necesitamos de Cristo Jesús, que necesitamos arrepentirnos y creer en el Evangelio. Ese Evangelio que nos declara que Cristo murió por nosotros, que resucitó al tercer día y que está ante tu presencia porque fue llevado a los cielos, donde mora eternamente hasta el día en que venga a buscar a los suyos. Gracias, oh Dios, por tu bendición, y te ruego, oh Dios, que tú tengas misericordia de aquellos que todavía no han dado su paso de fe para ti. Bendíceles y guárdales en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén.